Tal vez una de mis palabras favoritas sea justamente esta, confidencias. Confidencias es el libro inédito escrito por el expresidente Hipólito Yrigoyen, que se presentó hace poquito. Resulta que era un libro secreto que Yrigoyen escribió en el año que terminó su primera presidencia, en 1922. Se mantuvo alejado de la política, pero hizo este libro. La familia lo guardó 90 años, este libro, hasta que decidieron donarlo. Y yo quiero que Diego Barovero, que es presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, me cuente alguna de las confidencias de Confidencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, contame un poco. Bueno, primero aclararte que en realidad el libro, o lo que hoy conocemos como el libro, fue pensado, yo creo que son confidencias o meditaciones, porque parecen atemporales. Es un cuadro de situación, de análisis que Yrigoyen hace cuando deja la primera presidencia, como dijiste bien vos, en el año 1923. Quiere decir que tampoco sabía para ese entonces Yrigoyen que iba a volver a ser presidente. Ya regía el voto universal, secreto y obligatorio, le había entregado el mandato a otro presidente de su mismo partido político, la Unión Cívica Radical, que era Marcelo Torcuato de Alvear. Yrigoyen encontró en esos poquitos meses del año 23, 24, que escribe la obra, empezó un trabajo en el que, por ejemplo, una de las particularidades que tiene, que no hay menciones específicas o a personas, a sujetos, y en realidad es todo como una meditación y como una recapitulación de su vida, de su lucha, de cuáles fueron los principios que él puso en juego a través de su larga vida política, una vida política que se va a extender más de 40 años, de cuando él había empezado en la Revolución de 1890, y hace toda una introspección en la que analiza la coyuntura del país cuando él se puso al frente de la causa moralizadora de los comicios, es decir, asegurar la república representativa que consagraba la Constitución Nacional mediante un sistema electoral transparente en el cual el ciudadano pudiera votar libremente, sin restricciones, sin falseamiento de la verdad comicial. Y en esos años, él, cuando termina estas escrituras, estos textos, que yo creo que fueron escritos en distintas circunstancias, a lo mejor hasta me animo a pensar que pueden haber sido dictados, porque cuando vos ves el original, que es el que llegó a nuestras manos en el año 2016, en ese momento Yrigoyen son como pedacitos de papel mecanografiado pegados en una hoja tamaño oficio. Es decir, tienen una unidad conceptual y tienen subtítulos y tienen acápites, pero daría la sensación que lo fue escribiendo, lo fue dictando por pedazos, por partes. Cuando llegó al final, entregó esos originales, aparentemente estuvieron en manos de dos personas diferentes. Una parte llegó a los hermanos Ollanarte, a Horacio Ollanarte particularmente, que era una especie de hijo espiritual de Yrigoyen y que fue diputado, y después en el segundo mandato iba a ser canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y otra parte, la más voluminosa, quedó en manos de un contador público que oficiaba de colaborador del Pidio González, que era además el ministro que había tenido Yrigoyen en su primera presidencia como ministro y jefe de policía. Era el vicepresidente de Alvear. Cuando terminó el mandato de Alvear fue el ministro del Interior del segundo gobierno de Yrigoyen. Y esos manuscritos, los de Gómez, son los que salieron a la luz ahora hace pocos años. Porque los de los Ollanarte, que además Horacio Ollanarte murió muy joven, se los entregó a su hermano Rodolfo, posteriormente su hermano Rodolfo en los años 40 los puso en manos de los hermanos Sobral, que tenían una editorial, eran radicales los Sobral, cordobeses de Villa María, y crearon una editorial que se llamaba Raigal, y con esa editorial lo publican en los años 50 bajo el título Mi vida y mi doctrina, y estuvo en el canon histórico radical muchos años convencido de que era el único libro, la única obra escrita íntegramente
como una especie de memorias de Hipólito Yrigoyen. Ahora encontramos que en este manuscrito, que abarca muchos más temas y es mucho más extenso, de hecho el libro son unas 400 y pico de páginas, está incluido mi vida, los capítulos que se conocieron independientemente como Mi vida y mi doctrina, desde el año 50 y tantos que se editó por primera vez, hasta la época presente, porque hace unos pocos años el Instituto Nacional Yrigoyeniano, a través de la Secretaría de Cultura, los volvió a republicar. Entonces, Confidencias es ya algo más amplio, mucho más profundo, y yo me atrevo a decir, como dije en la presentación de los otros días, que estábamos ante un verdadero tratado político y filosófico, porque hay un análisis histórico y retrospectivo de lo que fue la obra de construcción de la República Democrática en la Argentina, que solamente se alcanzó cuando ya estaba avanzado el siglo XX, es decir, un siglo después de ser una nación independiente. ¡Qué bárbaro! Así que yo creo que es muy valioso como testimonio, además, lo que fue, porque la familia de Irigoyen no tuvo acceso a esos manuscritos. Me parece muy también llamativo que haya caído en manos, por decisión del propio Irigoyen, manos distintas, pero no familiares directos. En el caso de este manuscrito que estamos publicando, por Eudeva, vamos a decirlo como corresponde, es una edición magnífica, edición muy cuidada desde todo punto de vista por parte de la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Esta es la que estuvo en poder de la familia Gómez Loncarich. Yo la conocí en el año 2016 a Úrsula Loncarich, que era la nuera de José Alfonso Gómez, que es quien retiró, además de otros objetos personales de Irigoyen, porque cuando se vio venir el golpe de Estado, Irigoyen, según el testimonio de Úrsula, le dijo: Gómez, llévese este cuadro, un retrato en óleo de Hipólito Yrigoyen, casi de cuerpo entero, dice, porque esto lo van a romper, lo van a tirar. Vaya a hacer cosa que en algún momento pueda volver a donde deba estar. Hoy está de vuelta en la Casa de Gobierno, en el subsuelo, en el Museo de la Casa de Gobierno, y entre esos objetos, además de un tintero, un bastón, estaban estos manuscritos, a los que Úrsula decía: yo no puedo tener esto, porque estos son papeles de la presidencia, son papeles de Irigoyen. O sea, vos fijate, ¿no? Claro, impresionante. Una recorrida, porque después es el hijo de Gómez, que es el que se casa con Úrsula, Claudio Gómez, los guarda cuando se van a vivir un tiempo al sur, a Esquel, al ferrocarril La Trochita, a trabajar en el ferrocarril La Trochita, que es un ferrocarril que hizo Irigoyen llegar hasta ese extremo de nuestro sur, los guardó para protegerlos, por tratarse de papeles particulares de Irigoyen, que tenía además la especial indicación de que no se publicaran. Pero como digo también yo, no autorizó su publicación, pero tampoco su destrucción. Claro. Con lo cual la familia se hizo cargo de la guarda. Y cuando la última exponente de esa familia decide donarlo, o sea, ella ya se libera, lo transmitió y se libera de ese compromiso. Entonces yo me tomo, cuando hablo, digo, es un texto que Irigoyen escribió, probablemente con intenciones de dejar un mensaje, un legado, y que no se publicara inmediatamente, pero tampoco ordenó su destrucción. Muchas veces sabemos que hay escritores que dicen esto debe ser destruido, sin embargo no fue esa su indicación, y 100 años después me parece que un legado muy importante desde el punto de vista no solamente ideológico, político, creo que también desde lo cultural, porque tenemos la posibilidad de entrar en la psiquis de Hipólito Yrigoyen, de la forma en la que él se formó. Él fue abogado, fue profesor de Historia, Instrucción Cívica y Filosofía en la Escuela Normal de Señoritas, la escuela número 1 de la calle Córdoba y Riobamba. Es decir, él tenía un profundo pensamiento filosófico, él tenía una biblioteca muy importante, él se identificó con los pensadores que seguían la línea krausista, una línea humanista, diferenciada de la línea hegeliana, para decir de algún modo, que a él le llegan a través de Arendt, Tiberghien, belgas, alemanes, y también los españoles, que fueron los republicanos de la primera República Española, Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos, Castelar, Salmerón, que además como republicanos se parecían mucho al estilo de vida de Irigoyen, claro. Fue evidentemente un republicano, ¿no? Gente austera, gente de pocas palabras, gente de mucha meditación.
esto también desmiente también de algún modo que Irigoyen no fuera alguien dado a la escritura. Era un hombre dado a la construcción política, pero obviamente que su acción política tenía mucho que ver con profundas meditaciones, un pensamiento político profundo y razonado, es decir, la obra no fue producto de improvisaciones, sino de algo muy meditado. ¿Por qué termina tan mal? Este país es también feroz, ¿no? Ese es un tema que varios historiadores y sociólogos todavía sigue siendo motivo de estudio, así que creo que vamos a seguir dándole material, dándole tela para cortar a los especialistas, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? Porque es tremendo lo mal que termina, ¿no? Sí, bueno, Irigoyen terminó, fue presidente en su segundo mandato por una diferencia apoteótica de alrededor del 60% de los votos. ¡Qué bárbaro! Y en 2 años fue derrocado por un golpe militar, pero también cívico, con una gran participación civil, y creo que hasta la sociedad descontenta o influenciada, creo que se prestó ese sábado 6 de septiembre cuando vio desfilar las tropas del colegio militar por la ciudad. Yo creo que lo tomaron casi como una francachela, como una especie de divertimento, ¿no? Absolutamente irresponsable, porque le abrió la puerta a la inestabilidad institucional argentina con un golpe de Estado. Qué barbarie, ¿no? Qué salvajes, la verdad. Sí, yo creo que además fue salvaje sin necesidad. Irigoyen era anciano, pero no estaba senil, tenía pleno conocimiento de lo que pasaba, de hecho le habían avisado que había conspiraciones, pero había sido también siempre un optimista consecuente, con lo cual él no adoptó medidas represivas, y creo que de alguna manera también porque era respetuoso de las libertades del pueblo. Las consecuencias fueron terribles y personales para él, significaron 13 meses detenido en condiciones de martirio en la isla de Martín García, que es un peñasco en el medio del Río de la Plata, que además en ese momento era solamente una especie de guarnición militar naval, no había nada, las alimañas, los mosquitos, la humedad, el frío, las inclemencias, las incomodidades, para un hombre de 80 años que regresó y en pocos meses se murió. En realidad yo no sé si no buscaron que se muriera ahí al alojarlo en un lugar tan seguramente. Y sin embargo, vos fíjate que es uno de los cautiverios que se ocultan en la historia argentina. Un presidente constitucional sometido luego de un golpe de Estado a una detención indigna. Otros presidentes fueron derrocados y se fueron a su casa. Digo, por lo menos no se exacerbó el nivel del suplicio. En este caso no. Se lo elevó a la máxima potencia, y justo en estos días también hemos querido hacer un homenaje en la isla Martín García con la presidencia del Senado de la provincia, Daniel Salvador, y pusimos un busto de Hipólito Yrigoyen, porque de todos los presidentes que estuvieron allí, Perón, Frondizi, bueno, Alvear, tampoco tiene un recuerdo Alvear ahí que estuvo unos meses, pero ya no era presidente, de Yrigoyen hasta se destruyó el lugar donde estuvo alojado. De algún modo era una forma de borrar. Por eso es una hazaña. Claro, un cautiverio ensañado particularmente. Bueno, hemos puesto un busto de Hipólito Yrigoyen, una placa que recuerda que en ese lugar cumplió su arresto ilegal e injusto, y estamos tratando de reivindicar nuestra memoria histórica. Ahora te hago una pregunta, ¿y la familia? ¿Cómo me decías? La familia que tenía, o sea, sí. ¿Lo acompañaba, lo contenía? Sí, de alguna manera tenía visitas autorizadas de su sobrino, de una hermana, de una nieta, de su secretaria alguna vez, de su médico particular. Bueno, en general tuvo cierto acompañamiento, pero también dependía de que el Estado le brindara un medio de transporte, una embarcación que los condujera. Y él, por ejemplo, una de las cosas que pidió cuando estuvo detenido fue un diccionario de la Real Academia. No podía tener biblioteca. Y sin embargo, con la ayuda de ese diccionario y su memoria, y yo creo su sabiduría indescriptible, que para mí no tiene parangón, escribió 5 escritos que elevó a la Corte Suprema de Justicia ejerciendo su propia defensa. ¡Qué bárbaro! Y 5 escritos que aún hoy son dignos de ser analizados como piezas jurídicas, además de históricas, sociológicas, filosóficas, pero desde el punto de vista jurídico, haberle negado a Irigoyen, decir, no, si Irigoyen ni se recibió de abogado, y sin embargo escribió esos 5 escritos ante la Corte, que son una pieza, y sin el auxilio de una biblioteca más que de un diccionario. Creo que ahí hay
empezar a descubrir Sí. estos secretos velados. Ahora, no que puedo tiene dejar nuestra de historia. preguntarme por qué tanta hazaña. Bueno, yo creo que también tiene que ver con el odio de clase, tiene que ver muchas veces con el rencor, con el sentirse desplazados de una posición de poder que se consideraba natural, espontánea, lógica. Bueno, construir poder social, construir desde la democracia, desde las bases, evidentemente tiene costos políticos y tiene costos personales, te diría hasta físicos, porque en Irigoyen terminó derivando también en un cáncer de laringe, que es lo que lo mata, ¿no? Por Qué su bárbaro. situación de arresto. Lo mata 1 año y medio después, pero quiero decir, tuvo su costo. Y sí, lo mata, claro, la muerte. Claro, Exactamente, sí, exactamente. qué bárbaro, ¿no? En definitiva, en la Argentina siempre cuesta lo mismo, ¿no? Bueno, es que la muerte está tan presente en nuestra historia política desde nuestros orígenes, desde nuestra independencia, ¿no? De Moreno para acá, tener principios e ideales y ser consecuente, es decir, actuar consecuentemente con esos principios, muchas veces conduce a la muerte. Se arriesga la vida hasta cuando se defienden las causas justas. Pero estamos contentos porque haya podido salir a la luz este material celosamente custodiado por la familia Gómez, Loncarich, Cataldi, quienes fueron las ramas que finalmente se vincularon con el instituto, con la Secretaría General de la Presidencia, para que esto no quedara otra vez y por otro siglo en un cajón de dinamita del ferrocarril La Trochita de Esquel, o en un mueble de la familia, y que esté en el dominio público. Pero qué bueno que esta gente lo cuidó, ¿no? Sí, y lo han pasado de generación en generación. Son 3 generaciones que protegieron esta obra, esta reliquia histórica y al mismo tiempo este testimonio. Diego, te agradezco profundamente que hayas salido con nosotros hablando del peludo, ¿eh? No, para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, hasta